Las heridas más dolorosas no se ven, no sangran, no gritan, pero están ahí. Y si no las miramos, nos gobiernan. Y quiero partir de decirle que el 70% de las personas que sufren trastornos mentales tienen sus raíces en experiencias adversas de infancia, que según la Organización Mundial de la Salud, 1.100 millones de personas sufren de trastornos mentales. Me quedé bajito cortico porque son 1.500. Y además de ello, quiero preguntarte aquí, te pido que mires al lado y veas cuántas cicatrices le ves a la persona que está al lado. Y mira para ver si tiene cicatrices. Y creo que no se las ves. Pero ahora te voy a dar una estadística que según el DANE, el 66.3% de los colombianos declaramos tener al mínimo un trastorno de salud mental. Y entonces te pido que ahora mires nuevamente a los del lado. Quiere decir que de 10 personas, 7 tienen trastornos mentales. Y míralos, quizás no le ves cicatrices y comenzarás a reírte y decir, bueno, yo no soy una de esas 10 porque no las veo. Y mirarás al otro, ¿qué? ¿Estás loco? Pero nos reímos, pero es la gran realidad. Sumados a esas estadísticas, tengo la convicción que vinimos a este mundo con fines pedagógicos. Venimos a la tierra a aprender. Y la pregunta, ¿aprender qué? Hay unas materias que cursar. Pero resulta que, a diferencia de la universidad académica, la universidad de la vida no nos entrega las materias que tenemos que cursar. A nosotros nos corresponde investigarlas. Y quizás nos pasamos la vida cursando materias que no corresponden. O repitiendo, ¿por qué? Porque no las sabemos, porque no las conocemos, porque no las exploramos, porque están ahí en el inconsciente. Y una de esas materias es poder sanar las heridas invisibles. Esas heridas de infancia que están ahí acompañándonos, que se demoran quizás toda la vida y que no somos capaces de ver. Bueno, ¿y para qué ver esas heridas invisibles? Muchas veces he escuchado personas que me dicen, no hombre, pero si me vas a preguntar por mi papá y mi mamá, yo no voy a hablar de eso. Ya yo estoy muy viejo. ¿Para qué voy a volver? Ya mi papá se murió, mi mamá está por allá en una clínica, ¿y yo qué voy a ponerme a resolver después de viejo? No dejes que tu vida pase y no resuelvas esa situación. Porque cuando esas heridas están ahí, nos cortan el flujo de la vida. Y si miramos entonces, ¿para qué ver esas heridas? Porque pareciera muchas veces que eso es colocarme en un lado trágico de la vida. Quiero decirte que no. Que mirar las heridas infantiles y las heridas invisibles tienen un aspecto mucho más profundo. Y la profundidad está en que alcancemos a ver el propósito de amor que ellas tienen para nosotros. Entonces, esas 3 situaciones, una de orden estadístico, 2 de orden pedagógico, descubrir las materias que vamos a cursar, y 3 de propósito de vida, me hicieron traer a ustedes este espacio que quiero compartir, el mapa de las heridas invisibles. ¿Y por qué mapa? Porque los quiero invitar a un recorrido de amor para que nos conectemos del interior y sanemos nuestras heridas. Y no habrá el que me diga, bueno, me invitan a un congreso pausa y esto qué tiene que ver con la pausa. Y pareciera que no. Pero es importantísimo que hagamos un alto en el camino para poder sanar nuestras heridas. Porque quizás el resentimiento que tienes ahora, la rabia que tienes ahora, el enojo que tienes ahora y que quieres buscarlo ahora, no es de ahora. Tiene un origen y ese origen está en tu infancia, en situaciones que están insolutas. Por eso, esta no es cualquier pausa. Esta es una pausa para sanar. Esta es una pausa para aliviar el corazón.
Esta es una pausa para no buscar salidas hacia afuera. Esta es la pausa de la salida hacia adentro, donde yo en mí encuentro la respuesta. Aclaradas esas circunstancias, ustedes miran, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Porque entre otras cosas la idea es descubrir dónde están en el inconsciente esas heridas infantiles. Y para eso tenemos que mirar que a veces no parecen así a simple vista porque están en el inconsciente, pero la vida nos va entregando una cantidad de cosas que nos permiten desde esas pesquisas hallarlas. Nos entrega personas que se convierten en las que nos muestran como maestros, aquí está tu herida. Nos entrega circunstancias, nos entrega acontecimientos, nos entrega un sinnúmero de cosas que invito a que podamos ver hoy. Y develarla significa explicar entonces cómo lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer solos. Primera palabra, vamos a develar las heridas. Es decir, vamos a traer el inconsciente al consciente. Entonces, aquí, ese personaje con esas heridas invisibles va a tener una representación y se los quiero presentar. Vamos a develarlo. Y te quiero presentar a nadie. Nadie puede ser tú. Puedo ser yo. Puede ser Javier. Puede ser Alejandra. Puede ser Cristian. Puede ser cualquiera de los que está aquí. Y este nadie va a representar a ese niño con sus heridas. Y como lo va a representar, yo a ese nadie le quiero dar las gracias. Gracias por representarme aquí. Pero ustedes no se van a quedar con ese nadie. Tú también tienes tu nadie. Te voy a pedir que vayas a lo que te entregaron, el kit que te entregaron, y hay algo que dice remedio para sanar. Y te pido que lo abras. Y ahí tienes a tu nadie. ¿Ya lo ubicaste? Y entonces ten un acto de gratitud con él. Agradécele porque te va a representar. Y ya para ti no va a ser nadie. Ya para ti va a ser María Paula. Ya para ti va a ser Sofi. Ya para ti va a ser Karen. Ya para ti va a ser Ana Lucy. Te va a representar en este proceso. Y además de eso, en ese kit vas a tener unas curitas que también nos van a ayudar a transitar. Y tienes que tener a tu mano un esfero. Aquí, María José, no veo mi marcador. Espero que aparezca prontamente. Pero ustedes van a tener ahí un esfero, un plumero, un bolígrafo, depende de la región donde venga, como ustedes le quieran llamar. Y apareció un plumero, más no el marcador, pero bueno. Y entonces nos colocamos con todo el kit ahí. El kit que va a permitir que nosotros podamos transitar por este camino. Y siguiendo en la forma, ¿cómo lo vamos a hacer? Sobre las heridas infantiles se ha escrito bastante. Sobre las heridas infantiles hay bastante información. Pero yo no quiero que esto sea un espacio académico. No quiero que sea un espacio sacado de la inteligencia artificial. Yo quiero que este sea un espacio vivencial, que nos permitamos vivirlo de verdad,
que permitamos ver esas heridas de verdad. ¿Me acompañan a eso? Quiero ver las manos en alto, o sea, que represente eso. Y como me acompañan, yo les quiero también que pongamos un poquito aquí de inventiva, de imaginación. Y como estamos hablando de heridas infantiles, los invito a que esto sea una gran clínica. Una clínica que se llama Sanando Heridas. Y como nosotros los colombianos todos le buscamos siglas, se va a llamar la clínica SAER. Saner. Y llegamos a la clínica. Y como le dije que es vivencial, lo primero que quiero poner a disposición aquí es mi niño herido. Y quiero decirte a ti que pongas a disposición también de todos tu niño herido. ¿Vamos para esa? Bueno, y cuando los niños van a pasear, vamos a jugar al médico porque vamos para la clínica, se agarran de las manos. Y les quiero pedir que te agarres de las manos con los que están al lado. Eso significa contención. Vamos todos los niños aquí a un paseo por la clínica. Y vamos con esa actitud y esa sonrisa, Ale, que vamos a pasear. Y gracias por disponerte. Y yo voy a bajar. Esto corre peligro aquí porque está como un poco chueco. Se me parece a alguien que anda chueco por ahí. Bueno, y comenzamos y llegamos a la clínica. La clínica que se llama ¿cómo? Saner, ya eso seguida no sabemos, la sigla. Y llegamos al primer pabellón. El pabellón donde está la herida del rechazo. ¿Y por qué se conoce que ese pabellón? Porque tiene un eslogan así de grande. No debía existir. Y siéntelo. Y cuando mi niño herido llega a ese pabellón, se conecta con un momento en la vida en que a veces no podía dormir porque sentía que se iba a morir. Y yo decía, ¿y esta vaina qué es? ¿De dónde sale? Porque siento que me voy a morir. No era una sensación para nada física, era una sensación como del alma. Y fui a terapia. Y en terapia, la psicóloga me dijo que esa herida de rechazo es la herida más fuerte que podemos tener los seres humanos porque muchas veces viene desde el vientre materno. Y me dijo, ¿cómo fue tu embarazo? Casi muy pocas veces averiguamos de eso. Y me dijo, pregúntale a tu mamá. Y yo dije, bueno, ¿y cómo frenteo yo a mi mamá? ¿Y cómo le digo, y ven acá, ¿cómo fue tu embarazo? Pero mi mamá, que en paz descanse, me dio la papaya. Un día me dijo, negro, mañana cumples años. Y yo le dije, sí, tata, mañana cumplo años. Pero ¿sabes qué? Me he puesto a pensar, tú quedaste embarazada de mí cuando tenías 15 años. ¿Nunca pensaste en no tenerme? Mi mamá me miró a los ojos, agachó la cabeza y lloró. Y ese fue un momento mágico, porque entonces la abracé y le dije, madre, gracias porque preferiste la vida. Y entendí además que era lógico, obvio, que una niña de 15 años que queda embarazada en ese momento social, que eso era como que perdió la virtud, te tienes que casar, ¿qué tienes que hacer? Sintiera temor. Era lógico que tuviera miedo de tenerlo, y no porque no me quisiera a mí, sino porque primero estaba ella, estaban sus miedos y sus temores. Entonces, quien siente una herida de rechazo
los síntomas que presenta es que no debo existir. Que no debo existir. Y ese es un niño entonces que vive retraído. Es un niño que se vuelve como invisible para proteger su vida. Y es un adulto que no se expresa, introvertido, que no se quiere ver. Y va a las organizaciones, y en las organizaciones es la persona que no da una idea por temor. En las organizaciones es la persona que aún sabiendo la respuesta de algo, no la dice. ¿Conoces a alguien así? ¿O ese alguien así puedo ser yo? Entonces ve revisando los síntomas, porque además si lo quieres ver desde el punto de vista físico, esa persona se le ubica esa herida de rechazo en una parte del cuerpo, en el cerebro. Y te voy a poder pedir que cojas tu nadie y lo mires e identifiques esa parte del cerebro donde se ubica la herida de rechazo. Y ponle un círculo o ponle una cruz. Comienza ya a mirarla. Y si esa herida de rechazo está ahí, ¿ustedes cuáles creen que son los síntomas de esa persona? Migraña, dolor de cabeza, pensamientos permanentes, insomnio, incapacidad de dormir. Y ves reconociendo si esos síntomas están en ti. Bueno, y estamos en el pabellón del rechazo. Y resulta que cuando ya vimos los síntomas, cuando ya vimos dónde estaba ubicado, para salir del pabellón del rechazo, tenemos que cumplir dos requisitos. Cumplir un reto y además tomar un remedio. ¿Y cuál es el reto? Y para eso está la libretica que tienes ahí, que va a servir para ti para escribir, así como el médico escribe su diagnóstico y su receta. Y el primer reto que tienes que resolver tiene que ver con que coloques dos cosas en las que sientes que todavía te escondes para ser aceptado. Y escríbelas. Y escríbelas porque te pido que utilicemos aquí un triángulo del cambio, del milagro. ¿Y cómo se desarrolla ese triángulo? Cuando yo ahora voy a decir algo, cuando tengo presencia, pero también utilizo la palabra y utilizo la forma. Y las formas son importantes. Entonces, la pregunta es, y ya le hiciste, escribiste dos cosas donde sientes que todavía te escondes para ser aceptado. A mí me sucede que a veces que, por eso que hemos creado de que para llevar la fiesta en paz, me quedo callado. Y muchas veces no le expreso a personas que no lo están haciendo bien o que están en mis disgustos en contra mía por llevar la fiesta en paz. A ti te puede suceder. Y listo, ya lo escribiste. Levantemos la mano para saber que sí pasamos, porque hay que cumplir el reto. Si no, no podemos pasar al otro pabellón. No veo muchas manos levantadas. Yo necesito ver que, porque es que si uno solo no levanta la mano, no podemos avanzar en la visita, porque es que no podemos dejar al niño herido del otro ahí tirado. Y la idea es que todos avancemos de la mano. Y entonces, como ya lo cumpliste, nos llega a nosotros una frase sanadora, que es la receta. Y esa frase sanadora es: soy valioso tal como soy. O sea que la herida de rechazo tiene una invitación para nosotros a recuperar nuestra grandeza, a recuperar nuestro valor. Y escribe esa palabra como si fuera un mantra que vas a decir. Así como antes decíamos, no debía existir.
Ahora lo vamos a cambiar por soy valioso tal como soy. Pero eso no puede quedar así. Entonces, vas a mirar tu herida que está ahí. Y coge tu curita y de manera amorosa vas a colocar en esa herida tu curita. Colócala ahí. Y mira la herida para que la reconozcas. Mírala. Y ahora te voy a pedir que cierres tus ojos, coloques tus manos en la herida y vamos a tratar de hacerlo todos a la vez. A decir, soy valioso tal como soy. 1, 2 y 3. Soy valioso tal como soy. Y cumplimos ese reto. Y cumplido el reto, entonces me voy con nadie para el segundo pabellón. El segundo pabellón es el pabellón del abandono. Y me encuentro, ¿por qué lo identifico? Porque tiene este eslogan. Mi niño interior se quedó en el anterior. Siempre me dejan solo. ¿Qué te dice eso a ti? Y cuando mi niño interior llegó ahí, se encontró que esa misma mujer que me tuvo a los 15 años, a los 20 años tenía 3 hijos y estaba separada. Y esa mujer tenía que ir a trabajar para darle el sustento a sus hijos. Pero su hijo no entendía eso. Su hijo entendía, mi mamá no está para mí. Y sentía su ausencia, porque no solo eso, me dejaron solo, es el abandono del que se fue. Es el abandono de quien estando no te ve, no te escucha. ¿Les parece eso conocido en las relaciones de pareja? ¿Les parece eso conocido en las organizaciones? ¿Les parece eso conocido en la vida diaria? No me escucha, no me ve. ¿Y a qué le tiene miedo ese niño? A la soledad. Y como médico preguntas, bueno, ¿y dónde está esa herida? Esa herida está aquí, en el pecho. Y no se ve, pero genera un profundo vacío. Es como una tristeza y una nostalgia que se mete ahí que tú no sabes de dónde sale. Y la puedo percibir, me conecto con el corazón de muchos de aquí. Y ese niño que siente que lo dejan solo, le toca aprender a defenderse. Y quizás madura muy desde niño, porque si estoy solo me toca cuidar de mí. ¿Y quién es el adulto entonces de esa herida de abandono? El adulto que se aferra, el adulto que tiene apegos, que tiene adicciones, el adulto que elige parejas que no son las idóneas, porque tiene una creencia y un pensamiento: no me merezco el amor. Y si tengo el amor, pierdo. Y entonces andamos en la vida buscando amor por todos lados, el amor de mamá. ¿Te ha sucedido a ti? A muchos nos sucede. Y no tiene que ver con la edad. Vamos buscando esa herida. Y de pronto terminamos una relación y nos vamos para otra porque un clavo saca otro clavo. Y me decía un amigo psiquiatra:
Un clavo no saca otro clavo, sigue clavado. Y sí, seguimos clavados con la herida. Y es ese que cuando entonces está en las organizaciones es controlador, así como en las relaciones de pareja, celoso. Y revisa esos síntomas y esos síntomas te van diciendo qué tiene que ver con mi herida infantil. Y como ya viste los síntomas, entonces dijimos que para salir de cada pabellón necesitamos dos cosas. ¿Qué cosas? Un reto y un remedio que tenemos que tomárnoslos enseguida. Y ahí nos plantea un reto. Y el reto es que le escribas a dos personas eso que cuando se fueron no fuiste capaz de decirle, que todavía quieres decirle eso, que se lo digas. Yo tengo y puedo decir que a una le quisiera decir, no era necesario. Y quizás a otra le puedo decir, eres una hijueputa ladrona. Y tú puedes decírselo también, de verdad. O sea, no te lo niegues, dilo tal como es. Díselo. Y una vez que lo digas, dite a ti mismo, hoy me elijo a mí. Y quiero que lo digan así duro, hoy me elijo a mí. Metámosle un poco de meque, hoy me elijo a mí. Ya, y cumplido el reto, entonces, ¿qué viene ahora? La receta. Esa frase de sanación que tenemos que repetir. Y volvemos y hacemos lo mismo con la curita. Busca tu curita y te voy a pedir que mires de frente a la herida, que la veas. Coge tu curita. Les voy a pedir que me abran las otras curitas para agilizar el tema. Y vas a colocar tu curita ahí en el pecho. Y una vez hecho eso, coloca tus manos en el pecho, cierra tus ojos y siente que tú eres mejor tu mejor compañía. Y la frase sanadora va a ser, me acompaño y me sostengo. Y vamos a repetirlos todos. Me acompaño y me sostengo. ¿Quién lleva 2 de 2 aquí? Yo también voy 2 con 2. Y después de ir 2 con 2, yo dije, no, para la próxima ya, ojalá me hayan soltado estas heridas. Y llegué a la herida de humillación y tenía esta pancarta. Soy una carga. Y mi niño interior me dijo, no te salvaste de esta tampoco. Y ese soy una carga me conectó. Mi mamá debe estar muy feliz porque estoy hablando de ella desde la gratitud por todo lo que me enseñó, todo eso que sucedió. Yo escuchaba que mi mamá llegaba del trabajo cansada y como vivíamos con nuestros abuelos y tíos, comenzaban a ponerles quejas de nosotros. Y de pronto escuchaban, decía, estos pelados me tienen mamada, me tienen cansada. Y a veces hasta decía, debieran irse a vivir con su papá. Y no era legítimo esa sensación de mi madre. Total y absolutamente. Y dirán que madre mala, no. Era su expresión como humano y tenemos que comenzar a entender a nuestros padres desde la humanidad. Porque si no los entendemos así, es mentira que honramos a padre y madre. Necesitamos honrarlos porque eso fue lo que mi alma escogió para aprender. Eso era necesario para mi vida. Y yo decía, ¿será que eso no es? Pero yo dije, después en el camino se me presentaron una serie de acontecimientos que respaldaron que yo tenía una herida de humillación. ¿A quién no le pasó aquí que llegaba un día chévere al colegio a dar clases y llegaba el man, el tesorero? Quiñones, fuera de la clase porque no ha pagado la mensualidad.
Y eso no era tanto. Comenzaban todo el mundo, mala paga, ratero, paga. ¿A quién le pasó eso? Y entonces yo salí a Piedro de ahí a reclamarle a mi papá y hasta lo amenazaba. Como esto continúe, no voy a estudiar más. Y hoy que estoy adulto, he sido testigo de cuántos padres hacen lo que sea por pagar una mensualidad. He sido testigo de cuántos padres mantienen un hijo en el colegio por mantener el estatus, poniéndose una capa aquí de superfinancieros cuando no tienen cómo hacerlo, por amor a sus hijos. Y qué fácil en ese momento, desde nuestra ingenuidad y de ver la vida fácil, es juzgar. Bueno, ¿y esa carga dónde se siente? Esa carga se siente en el vientre. Por eso, quienes tenemos la herida de humillación, y vamos a colocarle la curita, mírala y colócale la curita. Este muñeco de tanta herida se quiere caer. Y colócasela. Y como está ubicada en ese lugar, la persona que tiene una herida de humillación lo sufre aquí en el estómago. Lo sufre también en trastornos alimenticios. Pero esa persona que tiene la herida de humillación tiene un temor enorme a sentirse expuesto. Y por eso en una organización calla. Y es el que tú lo ves que habla muy bien y le dice, colócate ya al frente, y no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene temor a hacer el ridículo. Y nosotros, pero ve y habla, ve que tú hablas bien. Hay una herida que no está sana. Y si esa herida no se sana, el flujo de la vida no le permite que eso suceda. Y entonces, cuando terminamos de ver los síntomas, volvemos a las dos R's. Primera, responder el reto. Y la segunda, la sanación, la receta. Entonces, la primera, es escribir dos cosas que tú aún no haces por temor al ridículo. Y yo me acordé que a mí antes me gustaba vestir de colores y alguien me dijo que parecía un corroncho y de pronto comencé a vestirme de colores así negros, grises, cuando mi esencia negra es de color, pero sin embargo alguien me dijo que eso se veía ridículo. ¿Cuántas veces? Hay veces nos gusta bailar y no lo hacemos, ¿por qué? Por temor al ridículo. A veces queremos cantar y comenzamos, no, es que yo no tenga buena voz. ¿Quién carajo te dijo que tienes que tener buena voz? Tú lo que necesitas es cantar. ¿Y qué es el canto? Más allá de esto, es una expresión del alma, es una dimensión de las notas del corazón. Y no lo hacemos. Y si ya tienes respuesta, si ya tienes la respuesta de eso, entonces vamos ahora a nuestra receta, a esa frase sanadora que vas a colocar ahí como un mantra para no seguir diciendo soy una carga. Y esa frase es, mi esencia es digna de amor. Entonces te voy a pedir que coloques tus manos sobre el vientre, cierres tus ojos y veas la herida. Y ya estamos avanzando y estamos viendo 3 heridas. Y vamos a decirle, ahí en conexión, todos a la vez, mi esencia es digna de amor. Bueno, ¿qué tal este paseo al que los invité? Está chévere, ¿eh? ¿Ah? ¿Les gusta? ¿Se han divertido? O algunos estarán diciendo... Algunos estarán diciendo qué paseo tan mal parido, porque no hay otra cosa. Me invitó aquí para restregarme las heridas así.
Pero vamos avanzando. Y el que se quiere regresar, le tengo una noticia. En esa clínica no hay rever. Hay que echar para adelante para poder salir. Así que, como dice la canción, ¿seguimos? ¿Paramos? Vale, vamos para adelante. Y llevo 3 de 3. ¿Quién va así? Estoy invicto. Y llegué a la 4ª. Que es la herida de traición. ¿Y cómo se distingue ese pabellón? Por ese letrero que dice, me fallaron. Y yo leí esa vaina y enseguida se me vino. Esas veces, como yo no vivía con mi papá, que quedaba que nos iba a recoger el fin de semana. Y mi maletica se quedaba ahí esperando a papá. Esa herida se produce porque nos prometen algo y no lo cumplen. Y porque abusan de nuestra confianza. Y me acordé que yo también, a veces entonces, como en revancha de la vida, también se la hacía a mis hijos. Me acuerdo que me decían, ve a buscar los pelados al colegio. Y yo me enredaba y se me olvidaba. Y pasaba 1 hora y media y yo buscando para ver y llegaba corriendo así. Pero eso sí, doy gracias a Dios que mis hijas no se quedaban calladas. Duraban media hora diciéndome que era un irresponsable, que siempre se te olvida. Y yo creo que con eso pagué esa vaina, una compensación. ¿O no era así, hijo? Mejor dicho, lo que había era lengua para hacer eso. Pero a mí me fallaron. ¿Y qué pasa con la persona que le fallaron? Es un niño y un adulto que desconfía. Es celoso, prevenido, controlador. Y esa herida de me fallaron, ¿dónde creen ustedes que se ubica? La traición. ¿Ustedes han escuchado eso de la puñalada trapera? Bueno, esa herida se ubica aquí en la espalda. Y ubícala tú también en tu nadie. Y te pido que la veas porque se trata de eso, de identificarlas. Estamos en este momento, aunque ustedes no lo crean, haciéndolo inconsciente, consciente. Y estamos aquí y nos vamos a colocar frente a ella. Y necesitamos cumplir 2 cosas. El reto y cumplir con la receta, hacerla enseguida. ¿Y cuál va a ser el reto? Escribe 2 cosas donde sientes que tú aún te traicionas, que aún no eres auténtico, que aún cedes a favor de otro, que aún los otros están primeros que yo. Y escríbelas. Y te digo que la escribas porque ese es el triángulo milagroso. Hago presencia. Ahora digo la palabra sanadora, pero también la escribo. O sea, le doy forma a esto para que el milagro ocurra. Y entonces, mirándola ahí, vamos a colocar. Este pobre nadie tiene por adelante y por detrás. No hay ni un solo espacio donde no esté. Y entonces, pon tus manos sobre él. Y sintiéndolo profundamente en tu corazón, di, confío en la vida y confío en mí. Y repitámoslo, confío en la vida y confío en mí. Y es un llamado a la confianza. ¿Cuántas veces sufrimos de desconfianza por los otros, pero realmente es desconfianza en nosotros mismos? Y cumplimos ese reto. Hoy siento como tristeza porque se está acabando el paseo. Y llegamos al último pabellón, el pabellón de la injusticia. Y yo pensé que me iba a salvar, pero mira, voy de 4-4. Debo ser perfecto para merecer amor y respeto. Fundamos nuestra valía en la perfección. Y cuando mi niño interior llegó ahí, porque entre otras cosas las heridas infantiles tienen que ver con papá y mamá. O sea que
no pensemos, porque a veces pensamos que hacer este tipo de ejercicios es deshonrar a padre y madre. No, es reconocer que sus almas se prestaron, fueron las compinches para que nosotros en la universidad de la vida pudiéramos cursar unas materias. Y yo me acordaba que mi mamá muchas veces no nos regañaba cuando hacíamos algunas cosas malas, o por lo menos particularmente a mí. Mi mamá llamaba a mi papá, y mi papá se veía con nosotros, pero no tenía como una presencia permanente así. Pero cuando era para regañar por algo, tenía una presencia, y una presencia así. Y es que usted cree, si usted no estudia va a ser un basurero. Yo me acuerdo que eso hasta yo se lo repetía a veces a mi hermano. Y llamaba, y quienes tenemos la virtud de tener este tipo de padres que nos enseñan la perfección, les tenemos un enorme miedo a equivocarnos, a caer en el error. No tenemos margen para eso. Y más aún, perdemos el disfrute de la vida, porque nada es suficiente, nada nos llena. Y podemos hacer, se lo aseguro que podemos hacer la mejor pausa y el mejor congreso, y yo llego y estoy viendo, aquí falta esto, y me ha tocado trabajarlo. Y el resto puede estar bonito, pero el que es perfeccionista, entre otras cosas en la organización, es el ideal para ser un auditor. Ese man ve todas las cosas malas enseguida. Es el auditor por esencia. Pero además, este perfeccionista es un excelente trabajador, porque quiere hacer las cosas bien, pero es muy malo para el reconocimiento. Si no se reconoce a él, ¿a quién va a reconocer? ¿Conocen organizaciones así? Se parece mucho a la mía. Yo trabajo todos los días con ese puto perfeccionismo, porque ustedes no saben cuánto pesa, cuántas cargas, cuántas mochilas nos ponemos ahí. Y visto esos síntomas que se expresan en los hombros y en las manos, y que por eso generan dolores en las articulaciones, dolores musculares, visto esos síntomas, yo veo que hay alguien que mira al otro como que por eso es que te duele la mano, por eso es que te duele el hombro. Sí, entonces chévere que desde esos síntomas podamos reconocer. Y eso es lo que necesitamos en la universidad de la vida. Y entonces, la primera pregunta, que tiene que ver con el reto. ¿Qué pasaría si admites en tu vida la imperfección? Si admites el error, si le das un espacio a equivocarte. Y respóndela de corazón. Y los quiero ver escribiendo, eso es parte, tenemos que escribirlo. Y si no la tienes, buena cosa. Y busca los hombros y las manos, yo voy a simbolizarlos en un solo hombro. Y ponemos ahí la curita. Y ahora que veo esa curita, entonces tenemos que cumplir con las dos fórmulas, ¿verdad? El reto, que ya se los dije, y ahora la receta. ¿Y la receta cuál es? Cierra tus ojos, mira la herida y dile, no tengo que ser perfecto para merecer amor. Repetimos, no tengo que ser perfecto. Repetamos, no tengo que ser perfecto. Bueno, y salimos ya de la clínica y nos encontramos que recorrimos esas 5 heridas que ya son visibles. Y dirán, bueno, ¿y cómo la sano? Ahí tienes la receta, la frase sanadora. Y esa frase sanadora la tienes que hacer un modo de vida. Cada vez que haya un acontecimiento en lo tuyo, fíjate si me estoy conectando con mi valor, con mi dignidad, con mi confianza, con mi imperfección.
Y entonces ustedes dirán, oye, este man sí le pasaron cosas en la vida. De pronto me pasaron más que a unos, pero también otros dirán, eso que te pasó no es nada frente a lo que a mí me ha sucedido. Y también es verdad, pero son nuestras heridas. Y qué chévere poder mirarlas, qué chévere poder abrazarlas. Y salido de esa clínica, es el tiempo ya de sanar. Es el tiempo de mirar que las heridas son meras ilusiones. Porque la mamá que empezó a no tenerme, me parió y dijo sí a la vida. La mamá que se iba a trabajar estaba haciendo un acto de amor por mí. Pero las heridas son meros actos de interpretación nuestra. Y ya es hora de cambiar esa interpretación. Porque cuando sigo en esa interpretación, sigo en el niño. Y es hora que el adulto asume ese niño y lo pueda sanar. Y si el adulto asume ese niño y lo puede sanar, si podemos ver las heridas, la vida cambia de colores. Y vamos a cambiar. Entonces el rechazo, ¿por qué lo vamos a cambiar? Por aceptación. Y siéntelo. Y el abandono, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Cómo? Por compañía. Porque me acompaño, me sostengo. Conexión y amor. Y la humillación, ¿por qué la vamos a cambiar? Por dignidad. Con la frase sanadora. Una dignidad recuperada. Y la traición, ¿por qué la vamos a reemplazar? Por fidelidad, por confianza. Y la perfección. No, la injusticia. Por sabiduría y equilibrio. Y desde ese lugar, entonces estamos llamados, y así lo dice la Biblia en Mateo 18, quienes llegan al reino del Señor son aquellos que vuelven a ser niños. Y les quiero pedir que nos levantemos para que disfrutemos de ese niño que está sanado, que está curado, y lo disfrutemos ahora. Y los quiero poner a bailar, que sigamos el video. Baila con tu niño, baila con tu niño. Como tú quieras, edúcate, llóralo, vamos. Vamos, baila con tu niño, disfrútalo, míralo ahí de frente tuyo. Eso, eso. Vamos, todos. Vamos. Báilalo, báilalo, baila tu niño. Y míralo, míralo, ahí, míralo. Así, míralo. Vamos, apláudelo a tu niño, apláudelo a tu niño.